En el último tramo del programa Sin Distancias damos paso a un nuevo espacio de la serie Género e Igualdad, dedicado a la figura y obra de la filósofa y teórica del feminismo Celia Amorós. Hoy les ofrecemos un análisis del libro Hacia una crítica de la razón patriarcal y su influencia en la filología. El profesor de italiano Salvatore Bartolotta, colaborador del Centro de Estudios de Género de la UNED, e integrante del Grupo de Investigación Internacional Escritoras y Escrituras, hace una breve referencia, antes de presentarnos a su invitada, a la obra de Celia Amorós, una filósofa de las pequeñas y las grandes cosas. Celia Amorós ha centrado su investigación en dos ámbitos principales: la fundamentación e implicaciones filosóficas de la teoría feminista y la historia del esencialismo. Ha asumido tanto el feminismo como el existencialismo como radicalizaciones de la Ilustración. Ha centrado buena parte de su investigación en la construcción de las relaciones entre Ilustración y feminismo por una parte, y por la otra, en su libro sobre Kierkegaard, ofrece una metodología unificada para abordar la obra del padre del existencialismo desde una mirada feminista. Le ha interesado especialmente el tema del nominalismo, tal como ha sido tratado en la obra de Jean-Paul Sartre, y lo ha articulado con la problemática del logro de las mujeres del estatuto de individuos, desmarcándose de su adscripción a los genéricos que les han heterodesignado. Actualmente está investigando el tema de los procesos de ilustración y sus implicaciones para el feminismo y las mujeres en el Islam. Tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Mercedes Arriaga Flores, catedrática de Filología Italiana de la Universidad de Sevilla y directora del Grupo de Investigación Internacional Escritoras y Escrituras. Bienvenida, Mercedes. Gracias, Salvatore. En este programa vamos a hablar de la crítica de la razón patriarcal. Pero antes, Mercedes, ¿nos puedes contar cómo te acercaste a la figura y a la obra de Celia Amorós? Podría parecer extraño porque, como sabes, yo soy una filóloga y me ocupo de filología, de estudios literarios, pero todo el mundo que sabe algo de los estudios de género sabe que se caracterizan precisamente por la interdisciplinariedad. Y, por supuesto, no se puede hacer crítica literaria y mucho menos crítica literaria feminista prescindiendo de la filosofía. Entonces, quien se acerca a la crítica literaria desde este punto de vista no puede eludir de ninguna forma los textos de Celia Amorós, porque son unos textos fundamentales, yo diría la biblioteca fundamental, ¿no? Y constituyen la biblioteca fundamental de todos los cursos que hay en este momento de máster, de doctorado, que tienen como objeto estudios de género o estudios feministas. Yo también llegué a ella de esta forma, buscando bases teóricas para lo que yo hacía en aquel momento, que era la crítica también a los géneros literarios tradicionales, ¿no? Puesto que muchas escritoras no entran dentro del canon literario, y explicar por qué las escritoras no forman parte de ese canon literario tiene que pasar forzosamente por la crítica o por la deconstrucción, por así decirlo, de los motivos que están a la base de ese canon literario, ¿no? Entonces, así fue como yo encontré el libro para mí fundamental de Celia Amorós, que es precisamente la crítica a la razón patriarcal, ¿no? En esa crítica que ella hace a la razón patriarcal me proporcionó las claves para lo que yo andaba buscando, ¿no? Estas claves, prácticamente, si nosotros las extrapolamos del ámbito filosófico al ámbito literario, pues nos dan una pista para poner precisamente en discusión ese canon, ¿no? Que es una consecuencia directa de esa razón establecida. Puesto que, por ejemplo, no sé, los géneros literarios que nosotros conocemos, o los géneros literarios tradicionales, están divididos en una
o están clasificados, por así decirlo, con un criterio absolutamente jerárquico, en el que precisamente a las autoras les van a asignar los géneros literarios, por así decirlo, fáciles, ¿no? Fáciles, dejando los géneros literarios más difíciles, por así decirlo, a los hombres, porque los hombres tienen más capacidades intelectuales, ¿no? Entonces hay una clara consecuencia dentro de los criterios que forman el canon literario, hay una clara consecuencia de los criterios filosóficos, ¿no?, que dividen hombres y mujeres, ¿no? Cómo es la identidad de los hombres y de las mujeres. Evidentemente establecida por este sistema que nosotros conocemos como patriarcado, ¿no? Este sistema precisamente establece una forma de conocimiento que se basa siempre en conceptos binarios en los que las mujeres, que no son complementarios como nos quieren hacer creer muchas veces, las mujeres son el complemento del hombre, sí, claro, pero los hombres hacen cosas mucho más divertidas que las mujeres, ¿no? Se podría decir, así hablando en román paladino, ¿no? Porque precisamente no hay ahí ninguna complementariedad, sino una jerarquía en la que las mujeres ocupan siempre un lugar subordinado, un lugar inferior al de los hombres, ¿no? La crítica de la razón patriarcal que propone Célia Amorós en realidad es una crítica al androcentrismo, es decir, la idea de que el hombre, y digo el hombre en sentido de masculino, no en sentido de la humanidad, es la medida de todas las cosas, mientras que las mujeres o las creaciones de las mujeres son siempre irrelevantes o son siempre accesorias, ¿no?, para la sociedad. Entonces, dijéramos, esa forma de concebir el mundo, que es la razón patriarcal, tiene una consecuencia directa en la forma en la que se concibe la literatura. Y por eso las enseñanzas de Célia Amorós son imprescindibles para hacer una crítica literaria feminista, ¿no? El quehacer filosófico de Célia Amorós puede definirse en términos de un hondo ejercicio de reflexión sobre conceptos clave de nuestra historia de las ideas. ¿Célia Amorós es una filósofa feminista? Hombre, claro, es una filósofa feminista, aunque ella siempre prefiere hablar de feminismo filosófico en vez de hablar de filosofía feminista, ¿no? Pero creo que ella se consideraría una filósofa feminista si no fuera porque ese término parece que ser filósofa feminista parece que es ser un tipo de filósofa por la razón que decíamos antes, ¿no? No ser una filósofa de primera plana, sino una filósofa de tercera plana, ¿no? Cuando en realidad las cosas no están así, puesto que desconocer el pensamiento feminista es en parte como dice ella misma, carecer de cultura. Toda la humanidad deberá conocer a las filósofas feministas que a lo largo de la historia son muchas más de las que nos han hecho creer. Hay una tradición de mujeres filósofas muy fuertes, pero como dice Umberto Eco, y no se caracteriza precisamente Umberto Eco por ser feminista, y se lo dice él, entonces ya va bueno, que los filósofos muchas veces han ignorado a las mujeres filósofas porque han preferido robarles sus ideas, ¿no? Entonces han preferido ignorarlas dentro de la historia de la filosofía porque así ha sido más fácil robar sus ideas. Como decía, esta tradición podemos decir que Célia Amorós es una filósofa feminista si la encajamos en esta tradición de filosofía hecha por mujeres, que es una tradición muy antigua y que parte desde Grecia y atraviesa, por supuesto, la Edad Media, el Renacimiento o hasta nuestros días, ¿no? Ella es, dijéramos, el eslabón de esa cadena de pensamiento hecho por mujeres que no se conoce y que, por lo tanto, muchos desprecian por ignorancia. Pero, como decía, ella, en vez de hablar de feminismo filosófico, ella habla siempre de feminismo filosófico en vez de filosofía feminista, porque considera de alguna forma que la filosofía no debe tener adjetivos, y por otra parte porque su misma idea del quehacer filosófico tiene más que ver con la deconstrucción, con la crítica
a lo que ya tenemos, ¿no? Más que con la construcción. Y cuando yo digo de construcción, no utilizo esta palabra en sentido derridiano, que sería un sentido de construccionista, y ninguna propuesta, dijéramos, de reconstrucción posterior, sino como sinónimo de crítica, ¿no? Puesto que se trata de la filosofía que Celia Amorós practica, es un tipo de crítica que intenta discernir, que intenta ver en la realidad y además intenta buscar soluciones a las situaciones sociales que se dan, ¿no? Por otra parte, claro, hablar de filosofía feminista es complicado, porque la filosofía feminista, podríamos decir, que aunque ha existido siempre una filosofía hecha por mujeres, pero el feminismo, como sabemos, es una creación todavía reciente. Por lo tanto, la filosofía feminista, como dice Celia Amorós, es algo que todavía se está construyendo, pero a lo que llegaremos, ¿no? O esperemos que vamos a llegar, ¿no? Por otra parte, el feminismo filosófico indica también que el feminismo, como no solo como teoría, sino como movimiento social y como actitud vital, puede tematizarse de forma filosófica, ¿no? Es una forma de elevar el feminismo a teoría, la praxis feminista a teoría filosófica, lo cual es una operación muy importante, porque la praxis, como sabemos, es contingente, ¿no? Los movimientos sociales, las revoluciones, los mítines, todos los cambios que pueden hacerse de una forma, dijéramos, inmediata, necesitan después posarse en una teoría, ¿no? Necesitan después pasar a lo escrito, por así decirlo, para que ser reelaborados desde el pensamiento, para que puedan también después a su vez quedar como herencia a las generaciones futuras, ¿no? Me gusta mucho cuando Celia Amorós dice que la filosofía, porque en muchas entrevistas le han preguntado qué es para ella la filosofía o cómo se acercó a la filosofía. Y a mí me gusta mucho cuando ella dice que la filosofía no nace de un diálogo, sino de un cabreo, ¿no? Y ese cabreo, por supuesto, no es solo un cabreo intelectual, filosófico, sino que es un cabreo ahí vital, ¿no? Una razón pasional, que diría María Zambrano, ¿no? Y es un poco la rabia de ver la situación que todavía tenemos entre hombres y mujeres en nuestro planeta, que es una situación absolutamente desigual y absolutamente injusta, ¿no? Entonces dijéramos que el feminismo filosófico, o la filosofía feminista, si queremos llamarlo, nacería de la percepción, ¿no?, de esa injusticia y por lo tanto de esa rabia que no es que también es una rabia cercana, porque no es que la desigualdad esté en países lejanos, quizá en mundos lejanos la vemos más, sino que la desigualdad la vemos más a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, pero a nivel de percepción vital, la injusticia, la desigualdad la percibimos. Yo creo que es algo que todas las mujeres de nuestro mundo perciben en montones de cosas, en todos los días de la vida cotidiana. Mercedes, ¿cómo llega Celia Amorós a ser una filósofa feminista? ¿Cómo es su génesis y sus modelos de referencias? Celia Amorós, como muchas pensadoras de su tiempo, ¿no?, muchas académicas de su tiempo, ella fue una de las primeras, ¿no? Llegó a la filosofía feminista de una forma autodidacta, de alguna forma, ¿no? Ella dice que fueron sus experiencias personales las que la llevaron a la filosofía feminista y también sus lecturas, ¿no? Porque claro, en aquella época, no como ahora,
que afortunadamente tenemos cursos de doctorado, tenemos máster, los estudios de género, aunque no se han, dijéramos, normalizado, pero están bastante generalizados dentro de las universidades. Es fácil acercarse a los estudios de género en este momento, pero hace algunos años era verdaderamente difícil, ¿no? Toda una generación de feministas de nuestro país, yo misma, por ejemplo, ¿no? Nos hemos ido acercando a los textos que de una forma, dijéramos, desordenadamente apasionada, ¿no? Por así decir, leyendo pues, a nuestras filósofas preferidas, a nuestras autoras preferidas, y de ellas que han sido nuestras maestras, nuestros libros, nuestras maestras de feminismo, en realidad han sido nuestros libros, ¿no? Porque eran tiempos difíciles, donde incluso era difícil encontrar los libros, ¿no? Por parte de Celia, por supuesto, ha jugado un papel muy importante la figura de Simone de Beauvoir, no solamente un poco por su génesis, ¿no? Génesis por los estudios que ella hizo al principio de su carrera, pero además por la línea existencialista en la que ella se coloca. Simone de Beauvoir es una autora que está siempre presente en los textos de Celia Amorós, desde los primeros textos hasta los últimos, ¿no? Porque Simone de Beauvoir, bueno, da para mucho, ¿no? Es una autora en la que se encuentra prácticamente todo, ¿no? Que nunca pasa de moda, siempre hay que volver a ella, ¿no? Porque hay ahí como un depósito, dijéramos, de una fuente saludable, como diría una de las autoras feministas ante litteram del Renacimiento italiano, Moderata Fonte, ¿no? Celia Amorós, por otra parte, coloca a Simone de Beauvoir como una pieza fundamental de su pensamiento, porque Simone de Beauvoir es un poco la bisagra, como la llama ella, ¿no? Bisagra teórica la llama, ¿no? La bisagra teórica entre el feminismo ilustrado y luego el feminismo que vendrá después, ¿no? El neofeminismo. De ese neofeminismo podemos considerar que también Celia Amorós es una representante fundamental precisamente por su crítica a la cultura patriarcal, ¿no? Otra de las autoras que también influyen en su pensamiento es Betty Friedan, con su obra fundamental que todo el mundo conoce, La mística de la feminidad, ¿no? Con este título tan llamativo, y que hace referencia pues, a esa fórmula ideológica con la que se pretendió que las mujeres aceptaran volver a sus hogares y dejar sus puestos de trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por otra parte, también desde la tesis doctoral que hizo Celia Amorós, que fue dedicada a Levi Strauss, ¿no? Podemos considerar que el estructuralismo ha jugado un papel importante dentro de su pensamiento, pero lo que yo creo que la importancia de su obra reside precisamente en la fusión de todas estas influencias, lecturas, con sus experiencias personales, ¿no? Y cuando digo experiencias personales me refiero también a sus preocupaciones y sus actividades como militante en los movimientos sociales en los que participó activamente, y en esa forma en la que ella tiene de fusionar, de alguna forma de fundir y de adaptar teorías feministas que provienen de otras autoras y de otros países a la realidad española. Por ejemplo, entre sus primeros trabajos se encuentra un trabajo que se llama Sesgos patriarcales en el discurso filosófico, y allí ya Celia Amorós plantea el tema de la ética feminista, con lo cual desde ese momento se granjeó un poco el apoyo de la comunidad filosófica de ese momento. Entre los muchos efectos benéficos que ha producido su pensamiento, yo subrayaría precisamente ese trabajo de contextualizar las luchas por la emancipación de las mujeres en el marco de la lucha
española, o sea, primero antifranquista, después anticapitalista y también en los últimos tiempos, como sabemos con algunas de sus obras, antiglobalización, ¿no? Hemos visto que Celia Amorós ha llevado a cabo una intensa labor como ensayista. Mercedes, ¿qué obras destacarías de su producción filosófica? Bueno, creo que todos los libros de Celia Amorós son importantes, también porque su obra marca la evolución del pensamiento feminista en nuestro país, ¿no? Pero para mí su libro fundamental sigue siendo La crítica a la razón patriarcal, que aunque es un texto de 1985, es un texto fundador y fundante, porque en él comparecen los discursos filosóficos de autores como Aristóteles, San Agustín, Kant y Hegel, que son llamados o convocados por Celia para revelar sus complicidades con el patriarcado. No es que la crítica a la razón patriarcal, no es que rechace la razón, sino que lo que pretende precisamente es depurar el sesgo androcéntrico de la tradición filosófica, que es una tradición que se pretende de alguna forma universal y neutra, pero que tiene una clara parcialidad de género. Como decía, esta idea es la idea que después nosotros aplicamos en literatura al canon, ¿no? Ese canon pretendidamente neutro, universal, que en cambio esconde esa, dijéramos, esa parcialidad de género, ¿no? Hace suyas, por ejemplo, las palabras de Mary Wollstonecraft cuando dice que el feminismo es una apelación al buen sentido de la humanidad. Y lo que se pretende en este libro es una relectura de la historia de la filosofía, poniendo de manifiesto precisamente las distorsiones patriarcales que la atraviesan. Porque la crítica a la cultura patriarcal no es solo, y este es un punto muy importante, no es solo una crítica epistemológica, sino también una crítica ética, ¿no? Por lo tanto, la crítica a la razón patriarcal no es un elogio de la irracionalidad, sino todo lo contrario, es decir, poner de manifiesto que lo que conocemos por racional o construido por la razón es bastante irracional si lo vemos desde otra perspectiva, puesto que está construido solo y exclusivamente por los varones, que son los que se han apoderado de lo humano, ¿no? Por lo tanto, la crítica que Celia Amorós mueve al discurso filosófico es que es un discurso basado en el sexismo, cuando no muchas veces en la misoginia, ¿no? Es muy interesante el recorrido filosófico que ella hace, puesto que ese discurso filosófico desde los griegos se ha tomado la molestia de definir lo que es una mujer, y el retrato que se hace de nosotras no es muy halagüeño, que digamos, porque desde Aristóteles, que dice que las mujeres somos machos deformes, pasando por los padres de la Iglesia, que están convencidos de que las mujeres somos la puerta del infierno y que somos defectuosas en lo moral, hasta los grandes filósofos del siglo XIX o XX como Nietzsche o Schopenhauer, ¿no? Grandes misógenos, dijéramos que no salimos muy bien paradas, ¿no? Por lo tanto, la filosofía ha procedido, dijéramos, con dos métodos, que son los mismos métodos con los que ha procedido también, además, la historia literaria. Uno es, por una parte, ignorar que han existido también mujeres en la historia del pensamiento, como habíamos dicho antes, no es mejor borrar sus nombres y apoderarnos de sus ideas, ¿no? Y proceder a la eliminación sistemática de las mujeres en el discurso filosófico, como lo mismo proceder a la eliminación sistemática en el discurso literario, de las mujeres en el discurso literario. Y el segundo procedimiento, por así decirlo, es la categorización y tematización de la mujer desde un punto de vista masculino. Entonces, si la filosofía es de alguna forma tomar conciencia de la realidad, podríamos decir que la filosofía que conocemos ha tomado una conciencia solo de la mitad de la humanidad, ignorando la otra mitad. En una parte de este libro leemos: si lo genéricamente humano es el producto de un solapamiento de lo masculino con lo humano,
Este es el producto de una universalidad sustitutoria. En este caso, una particularidad, la masculina, se ha apropiado exclusiva y excluyentemente de lo universal. Sí, porque dentro de la estructura patriarcal y de la razón patriarcal, las mujeres representan el sexo que no puede ser pensado. Es decir, las mujeres somos una ausencia o hemos sido identificadas con la naturaleza, con la materia, con la ambivalencia simbólica, es decir, lo que Celia Amorós llama las mujeres caemos del lado de la opacidad, ¿no? Por lo tanto, el discurso de la mujer, como la cita de Celia Amorós, sobre su propia condición es el discurso del deprimido y el discurso del deprimido es el discurso del otro. Es decir, la filosofía como discurso enseña a las mujeres a concebir su propia subordinación en lo privado y su propia exclusión en lo social y en lo cultural, como si eso fuera algo natural o indiscutible. Y entonces Celia Amorós, de alguna forma, ya en ese año, en el 85, ¿no?, trae a colación el concepto de la violencia simbólica, que es un concepto clave como violencia fundante del resto de las violencias que nosotros conocemos. Debajo de la violencia física siempre hay una violencia simbólica. Y esa violencia simbólica, de alguna forma, se realiza de modo generalizado a través de nuestra cultura. Es decir, desde los textos de nuestra cultura nos aprenden, estos asturianos nos enseñan, los asturianos decimos siempre nos aprenden, aprendemos y enseñamos, tenemos esta costumbre, nos enseñan nuestra propia inferioridad, cercenando el abanico de las oportunidades que las mujeres tenemos a nuestro alcance, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, todo lo que es la filosofía relacionada con la educación o con el sistema educativo, también vemos claramente dos consignas que han sido constantes. Una, que es la de apartar a las mujeres del conocimiento, una consigna que sigue en pie todavía en muchos países del mundo, donde todavía el porcentaje de mujeres analfabetas dobla el de los hombres, donde muchas mujeres son escolarizadas, pero después son apartadas en la enseñanza superior y en la universidad. Y la otra consigna es la de educar a las mujeres para que desempeñen única y exclusivamente los papeles de madres y esposas, consiguiendo de esta forma trabajadoras sociales gratuitas que se ocupan de los cuidados y trabajadoras manos de obra barata en la economía sumergida. Una repartición que de esta forma se apoya en una concepción filosófica en la que solo los hombres alcanzan el estatus de sujetos, mientras que a las mujeres nos toca el de objeto o, en el mejor de los casos, el de sujetas de segundo orden, sujetas dependientes, pero nunca en el estatus de individuas libres. Nos ha acompañado Mercedes Arriaga Flores, catedrática de Filología Italiana de la Universidad de Sevilla y directora del Grupo de Investigación Internacional Escritoras y Escrituras. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a ti, Salvatore. Celia Amorós, una filósofa de las pequeñas y las grandes cosas. Hoy hemos hablado de la crítica de la razón patriarcal. Mercedes volverá con nosotros para hablarnos del feminismo, igualdad y crítica ilustrada. Gracias. Eso será el último domingo de mayo. De nuevo contaremos con el profesor Salvatore Bartolotta y la catedrática Mercedes Arriaga en este espacio de homenaje a la figura y obra de Celia Amorós, referente del feminismo de la igualdad.